Bienvenido a Canadá, una tierra de vastas regiones salvajes e historia olvidada. Dentro de sus infinitos bosques, bajo sus grandes lagos, a través de sus solitarias praderas y tundra desierta, y en las sombras de sus muchas montañas, se encuentra un reino sombrío de misterios antiguos y conocimientos perdidos. Durante siglos, los pueblos nativos de Canadá han contado historias que caminan por la difusa frontera entre mito y realidad. Relatos de espíritus malignos y animales monstruosos que eran tan reales para ellos como el búfalo y el castor. En esta serie exploraremos algunas de estas leyendas contadas por ancianos nativos de los siglos XIX y XX, desde relatos del voraz Wendigo, pasando por historias del elusivo Sasquatch, hasta narrativas de criaturas oscuras susurradas en etnologías polvorientas y las historias de fogatas en las reservas más remotas. Únete a nosotros mientras desvelamos los secretos del norte, leyendas de monstruos nativos de Canadá. Antes de que entremos en los misterios, quiero contarte sobre una característica genial de YouTube que, aparentemente, ha existido por 6 años y que acabo de descubrir el otro día. YouTube permite a los espectadores apoyar a sus canales favoritos, comprando insignias de fidelidad, que son pequeños iconos que aparecen junto a sus nombres cada vez que publican un comentario. Los iconos varían según el tiempo que una persona ha sido titular de una insignia de fidelidad. He decidido crear insignias maestras canadienses legendarias para mi propio canal, que podrán comprar por el precio mensual de un café de Tim Hortons. Los nuevos titulares de insignias tienen el Thunderbird del Stanley Park de Vancouver en la provincia de Columbia Británica junto a sus comentarios de YouTube. Después de un mes, el icono se transforma en el Mishipishu o lince acuático de Agawa Rock, Ontario. Después de 2 meses, el icono se convierte en el Wendigo del cuadro de 1964 de Norval Morrisseau. 6 meses de lealtad son recompensados por el Ogopogo del Kerry Park, en Kelowna, Columbia Británica. En tu aniversario de 1 año, recibirás el Nakani, el gigante peludo de ojos rojos del norte, y después de 2 años de lealtad, te convertirás en el orgulloso dueño del codiciado Sasquatch de Harrison Hot Springs, Columbia Británica. Para obtener tu insignia de fidelidad y apoyar mi trabajo en el proceso, haz clic en el botón de unirse al lado del botón de suscribirse en la página principal de mi canal y sigue las instrucciones. Una vez que termines, un monstruo canadiense aparecerá junto a tu nombre cada vez que comentes en mi página. Puedes cancelar en cualquier momento haciendo clic en el icono de tu canal en la esquina superior derecha, haciendo clic en compras y membresías, haciendo clic en gestionar membresía y haciendo clic en cancelar. Gracias por considerar hacerte miembro de mi canal. Estoy deseando ver tus insignias en los comentarios aquí abajo. De todas las criaturas inusuales que habitan los lugares sombríos del folclore indígena canadiense, la más conocida es sin duda el Sasquatch, el gigante peludo que vive en las montañas de la costa oeste. La leyenda del Sasquatch fue llevada por primera vez al conocimiento público por un agente indio nacido en Irlanda llamado J.W. Burns, quien describió avistamientos contemporáneos del hombre salvaje por parte de sus protegidos indios Chehalis, cerca de Harrison Hot Springs, Columbia Británica, en su famoso artículo de abril de 1929 para la revista Maclean's. Los escritos posteriores de Burns sobre el tema documentaron avistamientos de Sasquatch en las cercanías del lago Harrison, un gran cuerpo de agua en las montañas Lillooet, rodeado de selva tropical exuberante, impregnado de una atmósfera somnolienta, evocadora de encantamientos y secretos ancestrales. Los escritos del agente indio atribuyeron un epíteto intrigante a Harrison Hot Springs, un pequeño pueblo ubicado en las costas del sur del lago Harrison, a saber, la capital Sasquatch de Canadá. Burns no fue el único etnólogo en documentar la creencia tradicional de los Chehalis en el residente más escurridizo de la Columbia Británica. En su tratado de 1952 sobre los indígenas de Upper Stelo, los Stelos siendo una división de los Halkemelem del interior de la costa Salish, el antropólogo canadiense Wilson Duff incluyó varias historias de Sasquatch contadas por August Jim, un octogenario de ascendencia tanto Hope Tate como Musqueam de Vancouver, que provenía del pueblo de Cats, justo al oeste del pueblo de Hope, Columbia Británica. Dentro de las vidas de los informantes actuales, escribió Duff en su introducción al tema del hombre salvaje, se ha visto a los gigantes muchas veces, especialmente en el área de Chehalis Harrison Mills. Estos encuentros, que ya no causan enfermedad, suelen ocurrir en noches de luna. La persona ve al gigante y corre. El Sasquatch sigue, solo caminando, pero manteniéndose a la par. Finalmente se queda atrás. A veces, los gigantes asaltan jardines o almacenes, pero generalmente solo parecen curiosos. La primera historia contada por August Jim es una historia de terror que se desvía de este patrón típico. Este sorprendente fragmento de tradición oral describe un antiguo ataque de Sasquatch en la aldea de Agassiz, un asentamiento histórico de Chehalis, ubicado entre Harrison Hot Springs y el río Fraser. Hace mucho tiempo, Jim le dijo a Duff: 6 mujeres y sus hijos fueron desde la aldea de Agassiz a recolectar raíces. Acamparon al pie de esa montaña a la izquierda, cuando vas hacia los manantiales termales. Justo al anochecer, oyeron a alguien gritar.
Todos estaban callados y escucharon ese mismo grito otra vez. La mayoría no quería responder, pero algunos pensaron que podrían ser los hombres buscándolos y respondieron. Luego, un hombre grande, de 2 o 3 metros de altura, con pelo por todo el cuerpo, entró en la luz del fuego, agarró a una de las mujeres, le abrió el pecho y le sacó el corazón. Una niña pequeña se asustó y corrió, siguiendo el camino de vuelta 3 o 4 millas hasta el pueblo. La gente se armó y regresó al campamento. Encontraron a todas las mujeres muertas, los niños llorando, ilesos. Los hombres siguieron las huellas de ese hombre grande sobre esa alta montaña y río abajo, pero lo perdieron. El siguiente relato de Jim no es menos notable, siendo una de las pocas historias canadienses que hace referencia al descubrimiento de huesos de Sasquatch. Un hombre Chehalis, dijo Jim, cazando osos en el banco de grava del río Harrison un otoño, escuchó un fuerte ruido crujiente en la ladera de la montaña. Pensó que podría ser un oso, pero salió un hombre grande. Su canoa no estaba muy lejos, así que corrió hacia ella, y el hombre grande lo siguió, solo caminando, pero acercándose cada vez más. Alcanzó su canoa y la lanzó al agua. El hombre grande se detuvo y se quedó justo al borde del agua. El hombre tomó su rifle y disparó al hombre grande. Vio que caía. El otoño siguiente, él y sus amigos estaban cazando en el mismo lugar y vieron unos huesos grandes. Le dijo a su amigo, «Ese es al que disparé». Duff incluyó una tercera historia en su artículo, ambientada en la zona del lago Harrison, contada por el vecino de Jim, Edmund Lorenzetto, que vivía unas millas más arriba del río Fraser. Esta historia es un comentario sobre el avistamiento del hombre salvaje en Ruby Creek, un clásico relato canadiense de Sasquatch, hecho famoso por el investigador canadiense de Bigfoot John Willison Green. En 1941, un hombre de Chehalis llamado George Chapman vivía con su esposa, Jeannie, y sus 3 hijos en una cabaña en el río Fraser, cerca de Ruby Creek, entre Harrison Hot Springs y Hope. Un día, mientras George trabajaba en el ferrocarril, un gigante salió del bosque y se acercó a los niños Chapman, que jugaban afuera. Usando una manta para proteger a sus pequeños de la mirada del Sasquatch, la cual se suponía causaba enfermedades, Jeannie llevó a sus hijos a la casa de su suegro en Ruby Creek, dejando al gigante que saquease el almacén de ella y su esposo. Los hijos de George Chapman lo vieron, dijo Lorenzetto sobre el Sasquatch de Ruby Creek, y se lo señalaron a su esposa, Jeannie. Se asustó y corrió a Ruby Creek, y nunca volvería. Casi la enfermó. Intercambió casas con su cuñada y se quedó en Ruby. Esa cosa se había apretado a través de una puerta para robar pescado seco. Dejó pelo rojo en el marco de la puerta. Duff concluyó su segmento sobre el Sasquatch del lago Harrison escribiendo: «Se dice que los Sasquatches han sido vistos tanto por blancos como por indios en años recientes». Hace 5 o 6 años, por ejemplo, se dice que un grupo de leñadores blancos vio uno delante de ellos en un camino cerca del lago Harrison. Muy al este, al otro lado de las montañas rocosas y las praderas canadienses, se dice que los bosques rocosos del escudo canadiense están habitados por un monstruo de otro tipo. Según los Anishinaabe del norte de Ontario, el desierto al norte de los Grandes Lagos es el morada de un espíritu maligno llamado Witago, Windigo o Wendigo, que posee a aquellos que se entregan al canibalismo. Se dice que las víctimas imbuidas con el espíritu de este demonio del norte desarrollan un hambre insaciable por la carne humana y se transforman gradualmente en gigantes demacrados de piel gris que vagan por el bosque en busca de presas humanas. En su artículo de 1950 para el Servicio Geológico del Departamento de Minas de Canadá, el antropólogo estadounidense Frank Goldsmith Speck incluyó leyendas sobre el Wendigo contadas por los algonquinos del lago Temagami, al norte del lago Nipissing, Ontario, y los Ojibwa del lago Temiskaming, más al noreste. Clasificó al Wendigo del folclore algonquino de Temiskaming como una criatura devoradora de hombres que vaga por los bosques, devorando a las víctimas infortunadas. Se cree que comenzó como un cazador que se perdió en el bosque y perdió todas sus provisiones y ropa. Luego buscó presas tal como lo haría un animal. Más adelante en su artículo, Speck incluyó una historia de Wendigo Ojibwa que escuchó en las orillas del lago Temagami. Esta historia involucra a un curandero llamado Ruido Zumbador, su esposa, mujer medicina, y sus hijos, que una vez acamparon en las orillas de un lago sin nombre. Al oeste de este lago, al final de un largo sendero de porteo, había otro lago salpicado de muchas islas. Una noche mientras estaba solo en su tienda, Buzzing Noise fue súbitamente e inexplicablemente invadido por una ola de pavor.
una premonición informe de que algo maligno se dirigía hacia él. Habiendo aprendido hace mucho tiempo a prestar atención a sus instintos, el hombre de medicina reunió a su familia. Se aseguró de que tuvieran suficientes mantas para protegerse del frío de la noche y los subió a su canoa. La familia remó hacia el lago y se quedó dormida, balanceándose silenciosamente a la vista de su campamento. A la mañana siguiente, el curandero regresó a la orilla y descubrió que su tienda había sido destruida, sin duda obra de un Wendigo o monstruo caníbal. Sabiendo que no era seguro quedarse en el área, Buzzing Noise envió a su esposa e hijos por el sendero del porteo hacia el lago al oeste, diciéndoles que los seguiría con la canoa. Siguiendo un sueño que tuvo la noche anterior, les advirtió que si un Whiskey Jack o un arrendajo canadiense volaba sobre sus cabezas, el Wendigo estaba cerca de ellos. La familia llegó a su destino sin incidentes y construyó un wigwam en una de las muchas islas del lago. Estaban seguros allí, explicó Speck, ya que el Wendigo, al no tener canoa, no podía cruzar. Una vez que su familia se estableció en su nuevo hogar, Ruido Zumbante le dijo a su esposa: «No estoy satisfecho todavía. Debo vencer a ese Wendigo porque nos molestará todo el invierno, y entonces pasaremos hambre, ya que no puedo cazar mientras permanezco en el campamento cuidando de ti y de los niños». En lugar de combatir al Wendigo de la manera convencional, el hombre medicina decidió enfrentarlo usando las herramientas de su oficio. Procedió a construir una tienda temblante o cabaña de conjuro, un wigwam cilíndrico hecho de 7 postes cubiertos con corteza, por la cual los hombres medicina de todo el país intentaban comunicarse con espíritus humanos e inhumanos con fines de clarividencia. Se arrastró dentro de la estructura y comenzó a cantar su canción de medicina. Pronto, la tienda empezó a temblar con una violencia sobrenatural, y un coro de voces inusuales se podía escuchar lamentándose afuera acompañando al chamán cantante. Ruido Zumbador le dijo a su esposa que el espíritu del Wendigo había llegado a la tienda temblorosa y que él planeaba enfrentarse con él y enviarlo de regreso al oeste de donde vino. De repente, un ruido terrible como un trueno estalló dentro de la tienda. Los hijos del hombre medicina se desmayaron al saber que su padre aún estaba adentro. De repente la tienda temblorosa se quedó en silencio y sus violentas sacudidas cesaron. Mujer Medicina esperó en una agonía de suspenso, sabiendo que el espíritu de su esposo estaba luchando con el del Wendigo en la lejanía. Después de lo que pareció una eternidad, el wigwam volvió a temblar, una indicación de que el espíritu del chamán había regresado de su viaje. El zumbido anunció: «Ahora estaremos bien. Lo llevé de regreso al oeste. Está muy enfermo de miedo, pero se quedará allí ahora». Algún tiempo después, el zumbido supo que otro chamán estaba acampado a un día de viaje de la isla en el momento del ritual y había presenciado la expulsión del Wendigo del país, escuchando sus gemidos torturados mientras volaba por el cielo. Otra serie de historias Ojibwe que presenta a este espectro boreal aparece en el artículo de 1916, Cuentos Ojibwa, de la costa norte del lago Superior, escrito por el antropólogo estadounidense William Jones, miembro de la nación Fox de Oklahoma. Uno de estos relatos bastante nebulosos hace una clara distinción entre el Wendigo y otro gigante más misterioso que recorre los bosques. Quizás un hombre salvaje más parecido al Sasquatch del noroeste del Pacífico. La historia también hace referencia a otros monstruos fantásticos de la mitología Ojibwa, incluyendo aparentemente una especie de castor gigante, que aparece en otras tradiciones folclóricas de todo el país. Un pez gigante del lago, que es un elemento básico de la tradición Ojibwa, y una mujer Manitú, o demonio femenino. Una vez un Wendigo llegó a una familia, escribió Jones. Le temían todo el tiempo que estuvo allí, pero era amable con los niños, dejándolos bailar en las palmas de sus manos y cantándoles. Cazaba castores con el hombre, expulsando a los grandes castores de las montañas. Luego se fue, advirtiéndoles que regresaría si alguna vez comían las glándulas almizcleras. Se podía oír el sonido de él a lo lejos, en la orilla lejana del mar, donde luchó con la mujer Manitú. Un jorobado que había sido despreciado por la gente fue llamado para ayudar contra la mujer Wendigo que venía a destruir el pueblo. Rechazó los regalos que le ofrecían, pero aún así fue a enfrentarse a la mujer Wendigo y la mató. 2 hombres llevados por el viento llegaron a una costa donde se alarmaron al ver las enormes huellas de un gigante. Mientras los tenía bajo su cuidado, llegó un Wendigo que los deseaba. Surgió una disputa. Entonces el gigante hizo que su perro saliera de debajo de un cuenco de madera y matara al Wendigo. Este perro se lo dio a los hombres para que lo llevaran a casa, y se convirtió en el primer perro entre los hombres. Jones incluyó una historia más ambientada en el bosque al norte del lago Superior. Aunque no menciona al Wendigo, puede que no esté fuera de lugar incluirlo aquí.
Machos el gigante, escribió Jones. Vivía con sus 2 hijas y sus esposos. Trató en vano de deshacerse de su yerno. Una vez lo dejó a merced de las gaviotas en una isla solitaria. En otra ocasión, lo dejó para ser devorado por águilas. Una vez más, hizo que cayera al agua para ser atrapado por el gran esturión. En una cacería en invierno, intentó impedir el regreso del joven quemando sus mocasines. Intentando una segunda vez, quemó los suyos propios, y en su esfuerzo por regresar a casa, murió congelado. En este artículo de verano del año 2000 publicado en el sitio web de la nación Nipissing, el folclorista Wayne M. Cucci incluyó varias historias de Wendigo Ojibwa endémicas del lago Nipissing, en cuyas costas noreste se encuentra la ciudad de North Bay, Ontario. La primera historia, contada por Mike Restwell, describe al Wendigo como un cambiaformas que es mitad hombre y mitad demonio. Tienen el poder de cambiar a las formas de diferentes bestias, dijo Mike. En esta historia, el Wendigo era mitad hombre y mitad lobo. Mike continuó relatando cómo un día de invierno, hace mucho tiempo, un anciano atendía su línea de trampas en el bosque con su nieta. Al atardecer, el anciano le dijo a su nieta que regresara al campamento, mientras él mismo procedía solo por la línea de trampas. La niña obedeció los deseos de su abuelo y se dirigió de regreso por el sendero. Su progreso fue obstaculizado por el largo vestido que llevaba, cuyo dobladillo comenzó a acumular una gruesa capa de hielo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a oscurecer. La inquietante penumbra se amplificaba con los aullidos lastimeros de una manada de lobos lejanos, que parecían aumentar con la luz menguante. De repente, la niña escuchó el sonido distintivo de pasos crujientes en la nieve detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe y el sonido se detuvo. No había nadie allí. La joven siguió caminando, dijo Mike, y de nuevo el sonido de pasos apareció. Una vez más, la niña se detuvo, y una vez más los pasos cesaron. Miró hacia atrás en su camino, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. La niña se asustó, porque en el fondo sabía que era un Wendigo. Comenzó a correr, y de igual manera los pasos detrás de ella se aceleraron. Al darse cuenta de que su diabólico perseguidor la alcanzaría, la chica se salió del sendero y trepó a un árbol alto. Tan pronto como lo hizo, un Wendigo emergió de la oscuridad y se detuvo en la base del árbol, mirando con aparente desconcierto el final de las huellas de la chica. El Wendigo, dijo Mike, siendo una criatura muy tonta, no fue lo suficientemente inteligente como para mirar hacia arriba en el árbol, pero el Wendigo sí sabía que la joven estaba cerca, así que recogió algunos palos y corteza de abedul e hizo un fuego cerca de la base del árbol. Luego, mientras la joven miraba con horror, la bestia sacó un cuchillo de su ropa raída, cortó un trozo de su propio estómago y lo ensartó en el extremo de un palo. Luego el Wendigo asó la carne en el fuego y se la comió. La chica se acurrucó en el árbol toda la noche mientras el Wendigo mantenía su vigilia. A pesar de su miedo, finalmente se quedó dormida y se despertó a la mañana siguiente para encontrar que el Wendigo se había ido. Con alivio, bajó del árbol y regresó al campamento. La siguiente historia de Wendigo de Mike se desarrolla en las orillas de Docas Bay, una sección del río French superior, cerca de la desembocadura al sur del lago Nipissing. Una vez, dijo, hubo un hombre indígena que fue a los rápidos cerca de Docas Bay a pescar. Mientras montaba el campamento junto al río, el hombre comenzó a sentir algo en el aire, así que movió su campamento a un acantilado rocoso que era un buen punto de observación y una posición más defendible. El hombre tenía la sensación de que un Wendigo se acercaba, y no había nada que pudiera hacer salvo esperar. Así que el hombre esperó. Pasó mucho tiempo, y eventualmente se cansó, y se quedó dormido. El hombre se despertó al ver a un Wendigo alejándose silenciosamente de su campamento, con la idea de que la criatura lo había descubierto y estaba regresando a su guarida para recoger una bolsa en la que llevar su cuerpo. El pescador se lanzó al río y nadó delante del monstruo. Luego, agarrando un palo, emboscó a su potencial asesino y lo golpeó hasta matarlo. La última historia de Wendigo en el artículo de Cucci fue contada por una tal Elise Restowel, presumiblemente pariente de Mike. En la primera historia, que Elise aprendió de su madre, un hombre dotado de poderes místicos atrajo a una manada de Wendigos a aguas profundas donde se ahogaron. Las criaturas en esta historia ladraban y gruñían como perros. En la segunda historia de Elise, un anciano luchó con un Wendigo toda la noche, finalmente matándolo al amanecer e incinerando su cuerpo en su fogata.
Las referencias a la leyenda del Wendigo Ojibwa al oeste del lago Superior aparecen en el libro de 1962 Mitos y Leyendas, Ojibwa, de la hermana Bernard Coleman, Ellen Frogner y Estelle Ike. El narrador explicó que un Wendigo es un gigante que come personas, escribieron los autores, citando a su informante Ojibwa. Escuchamos que un hombre o una mujer podría transformarse en un Wendigo durante tiempos de frío y hambre severos. Tal transformación también podría resultar de soñar con un Wendigo. Un antídoto para estas transformaciones era hacer que la persona afectada consumiera cebo caliente. Los autores continuaron refiriéndose a la historia de un chamán del Wendigo que vivía en el fondo del lago Wendigo, un lago insular en la isla Star, que se encuentra en Cass Lake, Minnesota, que, a su vez, está tanto en el Bosque Nacional Chippewa como en la reserva indígena de Leech Lake. Los muchos ahogamientos inexplicables en este extraño cuerpo de agua fueron atribuidos a las maquinaciones de este chamán caníbal. Luego, los autores contaron un cuento de hadas sobre un Wendigo, que su informante describió como una historia de Jack y las habichuelas Ojibwa. En este cuento, ambientado en el pasado distante, hombres de cierto pueblo nativo comenzaron a desaparecer mientras cazaban en el bosque. Los aldeanos pronto determinaron que los cazadores eran asesinados y devorados por un gigante Wendigo que rondaba el bosque más allá de su campamento. Un valiente joven decidió matar a este monstruo y se puso en marcha para encontrarlo. El Wendigo vio al chico deambulando por el bosque y lo capturó, llevándolo de regreso a su guarida con la intención de engordarlo para que fuera una comida más adecuada. Para lograr este macabro propósito sin que el niño sospechara de su plan, retó a su pequeño prisionero a un concurso de comida, diciéndole que lo mataría a menos que lograra igualarlo en apetito. Consciente de las artimañas del Wendigo, el niño engañó al gigante deslizando discretamente la comida colocada ante él en una bolsa de piel de ciervo oculta. Entonces, fingiendo que la bolsa era su estómago, el niño la rajó con un cuchillo y desafió a su captor a intentar lo mismo. Reacio a ser superado por el niño, el gigante torpe se rajó su propio vientre y se mató inadvertidamente. Gracias por vernos. Únete en el próximo segmento de la serie para más leyendas nativas de monstruos de Canadá.